buenos días de parte de MINSA. El día 27 de enero se festejó el Día del Nutriólogo y para festejarlo hicimos diferentes entrevistas al licenciado en nutrición. Y hoy tenemos a la licenciada Elsa Josefina Ruiz Martínez, con 43 años de egresada del Politécnico Nacional, y ella ha incursionado en todos los campos de la nutrición, pero específicamente la invitamos por sus amplios conocimientos y habilidades en el servicio de alimentación. Espero les guste. Hace 45 años, cuando estaba terminando la preparatoria. El reto más grande para mí, el número uno cuando egresé, fue creerme y que era nutrióloga y que mi ámbito de trabajo era un ámbito no solamente de la clínica, sino era un ámbito de diferentes áreas. Saber qué es lo que iba a escoger, a qué área me tenía que ir para poder yo desarrollar el objetivo que yo tenía de trabajar como nutrióloga. Bueno, yo soy de las nutriólogas afortunadas y muy afortunadas porque yo este enero, la otra semana, nosotros cumplimos las personas, somos 3 que trabajamos aquí en Culiacán, Sinaloa, y que cumplimos 43 años de egresados del Instituto Politécnico Nacional, que es de las primeras escuelas que son de gobierno que empezaron a egresar nutriólogos. La primera escuela de nutrición fue la Iberoamericana, que es una escuela particular, y el Politécnico fue la primera escuela oficial que egresamos hace 43 años. Entonces, yo soy, les digo, de las afortunadas porque yo he podido incursionar casi en la mayoría de todos los campos. Cuando yo egresé, ¿sí?, tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social en una clínica de Tlatelolco, donde yo fui de las primeras nutriólogas que llegaron, porque la mayoría eran dietistas en el Seguro Social. Entonces a mí me tocó llegar y aprender, porque también se aprende. Aprendí en el Seguro Social que ellos manejan muy bien las normatividades, manejan muy bien los organigramas, sí, los manuales de organización, los manuales de procedimientos. Yo estuve ahí un año en esa clínica. Después me cambiaron y estuve yo en un centro, una estancia infantil para trabajadores del Seguro Social en La Raza, que La Raza es a la fecha, es uno de los hospitales de especialidades más grandes de la República Mexicana. Me tocó a mí trabajar en La Raza, en el último piso, a cargo de lo que es, sí, la estancia infantil de niños desde 45 días hasta 6 años. Para mí, esto empezó a ser el primer reto más importante, porque yo al final, yo no tenía profesores que me pudieran coachar o ayudar, porque los profesores que yo tenía estaban incursionando en el área de investigación y en el área de tecnología de alimentos. Entonces, para mí fue la primera vez que yo tuve acceso y fue el primer contacto de que tenía que estar en un servicio de alimentación para poder organizar ese plan de alimentación desde los niños de 45 días con sus esquemas de alimentación complementaria hasta lo que son los, sí, preescolares de 6 años. Entonces yo ahí pude iniciar a implementar el servicio de alimentación, sí, lo que es en la estancia infantil para los niños de los trabajadores del Seguro Social. Ahí yo duré 1 año y medio, que para mí fue muy bonita la experiencia, y de ahí yo me vine a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Eso fue por motivos personales. Yo me casé, a mi esposo lo enviaron para acá, entonces yo tuve la oportunidad de que me dieran mi cambio
mi cambio para la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y yo ingresé al Hospital General de Zona número 1, aquí en Culiacán, Sinaloa. Yo ahí entré también como nutrióloga, y también me di cuenta, también fui de las primeras nutriólogas que llegué al Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría eran dietistas. Entonces, en mi ámbito laboral, ahí se me estancó un poquito. ¿Por qué? Porque había muchas personas que pensaban que yo iba a llegar como jefa de un servicio y que le iba a quitar a la jefa, que tenía en ese entonces muchos años, le iba a quitar yo sí la posibilidad de seguir como jefa. Entonces, al ver que estuve en un ambiente hostil laboralmente, lo que hicieron ellas fue que me congelaron, ¿sí? Yo les daba alternativas que en la nutrición clínica podíamos hacer mucho, yendo a pasar visitas a los pisos, ¿sí? Y al principio me dieron la oportunidad de estar en un piso que fue en cirugía, y yo pasaba visita con los médicos, porque cuando me vieron que yo llegué, los médicos cirujanos me decían que cuál era mi labor, cuál era mi objetivo de estar ahí, qué es lo que yo tenía que hacer, porque estaban acostumbrados al ámbito de dietistas. Entonces, yo les hice entender que mi labor era pasar visita con ellos. Al principio se reían, me decían que sí, yo tenía los elementos y que sabía de anatomía y de bioquímica para que yo pudiera pasar visita con ellos. Entonces yo les dije que sí, que me dieran la oportunidad de integrarme a un equipo multidisciplinario con ellos y que yo les iba a demostrar con ellos que yo era capaz de prescribir una dieta, un plan de alimentación para cada paciente. Ahí fue entonces donde me tocó ya empezar a vivenciar con los pacientes, sí, con patologías. Entonces, en el Seguro Social me dieron la oportunidad me tocó trabajar con mucho orgullo con el doctor Víctor Díaz Cimental, que es un neurocirujano muy importante todavía aquí en Culiacán. Y él sí me invitó a formar parte de su equipo interdisciplinario para poder trabajar y dar los pases de visita. Con él trabajé muy a gusto en estos pases de visita, pero después lo que hicieron fue, me cambiaron de áreas, ya no me dejaron, porque al final también participaba yo en las reuniones que hacen los médicos cada 15 días, y cada 15 días hay comités en los hospitales, y me tocaba a mí también dar, ¿sí?, mi entrevista, o me hacía pues junto con el doctor, yo daba el resumen clínico en la parte de nutrición. Entonces, después de eso, en el área, mi jefa entonces me dijo que no era necesaria yo ahí, y me trató de mandar, sí, al área de almacén. Entonces yo me fui al área de almacén. Para mí como nutrióloga no hay lugares pequeños para uno, nada más hay que saber cómo sacar el máximo beneficio, y que las personas que están alrededor de nosotros confíen que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces me mandaron al almacén como una especie de castigo, cuando al final no se percató la jefa que para mí sí, ese castigo fue una motivación para que yo pudiera salir adelante en un área que es el área de servicios de alimentación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, tenía trabajo, tenía un auxiliar que daba las entradas y salidas, pero como yo tenía mucho trabajo, mucho tiempo libre, lo que yo hacía es que empecé a sacar los manuales que tenían ahí archivados ellos en la pequeña biblioteca de nuestra área. Empecé a checar yo y a sacar los manuales tanto de organización como de procedimientos del Seguro Social. Y entonces yo encontré que había un área completamente diferente, que me la habían mencionado en la escuela, pero que como era una área nueva, sí, al final no teníamos materia de esa área. Entonces yo empecé a escribir a mano algunas de las partes importantes de esos manuales de organización y procedimientos en el Seguro Social, igual como los organigramas, los externos, los internos, ¿sí?, los puestos de jefatura, los puestos de mando. Entonces yo, en esos 2 años que a mí me dejaron ahí congelada, ¿sí?, yo escribí muchas cosas.
Entonces, después de 2 años, yo no me sentí satisfecha porque ya después me querían mandar a otra área, que era el área de cocción, que yo tenía que estar capacitando al área y al personal de cocina en cuanto a algunas recetas. Yo ahí fue cuando yo ya no me sentí útil. ¿Por qué? Porque yo dije, para hacer recetas hay recetarios y yo no tengo por qué estar haciendo recetas, ¿sí? Yo les comenté que podía hacer un formulario dietético con las raciones y con las patologías, pero me dijeron que no, porque llegaba de México eso y lo que nada más yo tenía que hacer es contabilizar y sumar. Fue ahí donde yo no me sentí ya satisfecha, ¿sí? En esos, para ese entonces ya tenía casi 4 años. No me sentía satisfecha con mi labor como nutrióloga. Y lo que yo decidí, ¿sí? Fue mejor renunciar. Yo sí creo que no puede uno estar en un lugar que uno no esté a gusto, porque al final uno ya no es creativa, ya no empieza a crear y ya no se siente uno contenta con la labor que uno tiene que hacer. Entonces yo renuncié con todos los comentarios de varias de mis compañeras alrededor de ellas, que me decían que el Seguro Social era la institución más importante, la que nos pagaban mejor, la que podíamos tener más beneficios, pero que al final sí había, a mí me pagaban como dietista, porque todavía no había categoría de nutrióloga, y entonces con la categoría de dietista y con lo que me pagaban, yo no me sentía contenta. Me decían que me esperara, que cuando egresáramos ciertos nutriólogos y hubiéramos nutriólogos titulados, se iba a establecer la categoría de nutriólogo, sí, en el Seguro Social. Entonces, yo lo que preferí, pues yo era de la tercera generación de nutrición de mi escuela, pues yo dije, somos poquitos, entonces va a ser difícil que ahorita se pueda implementar esta categoría. Entonces, yo estaba embarazada de mi segunda hija y yo creía que también necesitaba que mi primera hija, sí, tuviera la atención que necesitaba, porque en el Seguro Social me cambiaban mucho de turno. Nunca me respetaron el turno por el que me habían enviado de la Ciudad de México. Entonces yo decidí renunciar, dedicarme a mi familia, pero ya en mi casa yo también pude adaptar un consultorio para que yo, atendiendo a mis hijas, pudiera yo también estar consultando, primero a lo mejor con mis vecinos y después con otro tipo de personas. Cuando en ese entonces mi esposo, que es criminólogo, me dijo que había una opción de entrar al penal, que estaban solicitando una persona que se hiciera cargo del servicio de alimentación del penal, con los internos, que nunca había sin nadie que se hiciera cargo de ese penal, y que estaban ellos haciendo un estudio sobre lo que es el índice de criminalidad y cómo ellos, sí, el grupo de él, que era el grupo de criminólogos, junto con los licenciados y con el director, que era militar, empezaban a elaborar un proyecto cómo disminuir los índices de agresividad cuando las personas tienen una buena alimentación. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que los internos estaban muy agresivos porque no les daban una alimentación adecuada. Entonces me propone a mí mi esposo, que si yo podía incursionar con ellos, ¿sí? Yo había trabajado con niños, que si yo podía incursionar en el área de servicios de alimentación con ellos, que nada más era un proyecto muy ambicioso porque eran 1,200 internos, pero que yo también tenía que trabajar, ¿sí? En el, elaborando, implementando un comedor para las mujeres, pero también otro comedor para lo que son los jefes y los jefes y el director. Entonces, yo ahí fue cuando dije, Dios santo, son diferentes grupos de edad, con diferentes características y diferentes requerimientos. Entonces, yo le dije, sí, claro que sí. Con mucho miedo, yo dije que sí, porque en realidad no tenía yo experiencia en esa área. ¿Qué fue lo que hice? Le hablé a mi compañera del ISSSTE para comentarle que si me podría ayudar. Y en ese entonces ya estaba otra de mis compañeras, que era la licenciada en nutrición Gisela Domínguez, estaba a cargo de la jefatura, sí, del Hospital Civil. Y mi compañero, sí, que es Faustino Guerrero,
estaba a cargo de la jefatura del ISSSTE. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues les pedí ayuda para que me pudieran apoyar para poder yo elaborar 3 programas con diferentes requerimientos, ¿sí? El del director, con los jefes de departamento con requerimiento, el de las mujeres con requerimiento y el de los internos. Este proyecto, sí, a mí me contrataron durante justo un año. La planeación yo lo hacía en mi casa. Tenía mucho miedo, sí, tenía mucho miedo porque yo nunca había trabajado con los internos. Entonces, pero el miedo y el aprender, a mí uno de mis profesores me dijo que no dijera que no a nada, que aunque yo tuviera miedo en el ámbito profesional y aunque no supiera, sí, yo tenía que recurrir a amigos, compañeros, profesores o a los libros, pero que lo que no se valía es decir no, que el miedo yo tenía que aprender a dominar. Entonces yo le dije a mi esposo que tenía mucho miedo, pero él me dijo, yo te voy a ayudar, yo estoy en ese ambiente y a ti lo que te corresponde es hacer lo que tú sabes hacer. Él me impulsó mucho y a los 3 meses yo pude terminar de implementar el del comedor, del director y el del personal. A los 5 meses terminé, sí, en este 2 meses más, el de las mujeres y a los 7 meses terminé el de los internos. Y ha sido de mis grandes satisfacciones en las áreas de servicios de alimentación. ¿Por qué? Porque en diciembre, que hubo la visita en entonces del gobernador Francisco Labastida Ochoa, hizo un pase de visita para pasar allá, sí, y poder comer con nosotros el 24 de diciembre. Y pues grata fue la sorpresa que a mí me dieron todo el apoyo de las autoridades para el comedor poderlo transformar a los lineamientos de la Secretaría de Seguridad, sí, de ponerles abanicos, de capacitar al personal que era interno, capacitarlos para que sean cocineros, fueron cocineros, sí, empíricos, eran cocineros empíricos, pero después se convirtieron en cocineros técnicos, porque les enseñé con un manual, sí, lo que son las técnicas, tanto de higiene como de cocción, que los tenían en cuadritos, y que ellos aprendieron también, sí, a poder preparar. Ahí no se podía contratar a personal fuera del penal, se tenía que contratar, sí, lo que son internos, porque los internos tenían, sí, la ventaja de que por un día que estuvieran en la cocina, les podían conmutar otro día, sí, para que pudieran salir. Entonces fue atractiva esta propuesta, entonces había muchos aspirantes a ser cocineros, entonces yo tenía a mi cargo 25 personas. Lo que un día me dijeron los internos es que ellos estaban privados de su libertad, pero no de las necesidades primarias que es la alimentación. Y que ahí a veces los trataban, sí, a veces como animales. Y sí, yo observé cómo la comida de ahí, sí, era una comida que no era para las personas, sí. Entonces, yo hablaba con el administrador y me decía el administrador que era porque no alcanzaba por el dinero que les daban. Bueno, entonces yo le comentaba yo a él que a mí me dijera cuánto era su costo y que yo con esto yo les iba a decir hacer una comida saludable y nutritiva. Entonces yo empecé a trabajar y a ver los alimentos de costos bajos para poder, sí, con cantidad de calorías que necesitan los internos, poderles cubrir con costos bajos. Y yo pude elaborar, sí, el formulario dietético con 30 minutos, con comidas muy saludables y muy ricas. Y les digo que una de las cosas mayor satisfacción es que ese día el gobernador pasó el día 24. Ellos lo que me pidieron nada más, los cocineros lo que me pidieron es que por favor yo les comprara sus gorros de chef altos y que con eso ellos iban a estar muy contentos, sí. Y que por favor también sí les diera los utensilios necesarios para que ellos pudieran servir. Y nosotros hicimos sí, una área de distribución rápida, porque en 1 hora y media tenían que pasar los 1,200 internos a comer. Entonces, el día que pasó el gobernador al comedor,
varios de los internos se levantaron y dijeron que querían hablar y que querían decir unas palabras. Y lo que dijeron ellos es que me daban las gracias a mí como licenciada Elsa Ruiz por considerarnos personas, porque nosotros nos sentimos contentos y porque comemos una alimentación nutritiva. Entonces se imaginan que en ese entonces estaban como 250 internos aplaudiéndome todos ellos. Entonces para mí se me salieron las lágrimas, fue la mayor satisfacción que en ese momento pude tener, pero que a la fecha todavía la tengo. ¿Por qué? Porque yo trabajé ahí, sí, un año, y en ese año dejé una huella importante. A veces en la calle, voy en el centro, y a veces me han tocado 2 veces que pasan por el camión y me gritan, ¡Lick! ¡Lick Elsa! Volteo y me dicen, ya salí. ¿Qué quiere decir? Esas personas fueron las que me conocieron ahí y que ya ellas salieron, ¿sí? Entonces, para mí, sí, cada que me dicen, mis hijas me hacen burla, me dicen, mamá, tus amigas, tus amigos, así es, mija. Esas personas, yo sé que en algún momento, 1, a mí no me van a hacer daño, ¿sí? Y 2, ¿sí? Yo hice algo importante cuando ellos estaban en su peor etapa de su vida. Entonces, para mí, esto sí ha sido muy gratificante. A la fecha, hace 4 años, alguien me volvió a decir, Lick, la hice después de 30 años, ¿sí? Entonces, eso fue una experiencia en el área de servicios de alimentación. Después yo ingresé al hospital pediátrico, me hicieron a mí, había otra persona aspirante y yo, me hicieron mis exámenes y me dieron a mí, sí, me dijeron, tú eres la que te vas a quedar en el hospital pediátrico, aquí hay mucho trabajo, porque queremos no nada más que tú estés en el área de servicio de alimentación, que nos veas a los niños con patologías, sino que también vas a estar en la consulta. Y le dije que no importaba, ¿sí? Que yo podía hacer eso. Ingresé al hospital pediátrico, ¿sí? Fue hace 28 años. Y la labor que yo hice ahí fue una labor muy bonita, porque igual me gané el respeto de los médicos. Yo pasaba visitas con ellos, sí, pasaba visitas, pero había algo bien triste. El hospital pediátrico es el único hospital donde, de la zona noroeste, donde se consultan y se atienden a los niños oncológicos. Tenía poquito que mi mamá había muerto de cáncer. Entonces a mí los primeros 3 meses que a mí me dijo el oncólogo que tenía que pasar visita con él para que empezara a familiarizarme con los niños, no podía entrar, no podía, o sea, todavía hasta ahorita a veces me salen las lágrimas, ¿sí? Entonces yo tuve que hablar con el doctor y dije, doctor, todavía no estoy preparada para entrar con los niños, ¿sí? Mi mamá tiene muy poquitos meses que ha muerto, déjeme preparar psicológicamente y voy a entrar a la sala a trabajar con los niños. Me dijo que estaba bien, a los 3 meses lo cumplí, empecé a entrar con él, me apasioné con los niños oncológicos. Mis visitas eran en la mañana para ver qué desayunaban. Supervisaba, pero sobre todo supervisaba con ellos, que ellos comieran, ¿sí? Juanito, ¿qué come? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo regresaba y había una persona especial para complacencias que yo habilité y que me dieron, yo justifiqué y me la dieron en el hospital pediátrico. Esa persona de complacencia cocinera estaba ahí para darle la complacencia a los niños que en los pases de visita con el doctor me decían que esos niños ya no se iban a recuperar, ¿sí? Entonces se les daba a esos niños la comida que ellos querían, ¿sí? Ahí fue algo que también entré en un proyecto, hicimos junto con la psicóloga y con la doctora Mirna Ríos, la hematóloga, un proyecto para ver, ¿sí?, qué alimentos consumían ellos que estaban provocando que tuvieran problemas de cáncer. Y entonces trabajamos con la zona norte y con la zona sur, porque la doctora por su experiencia me decía que los niños de la zona sur son los que tenían más problemática, que llegaban con más problemas de cáncer, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces yo empecé a hacer
sí, lo que es un diagnóstico. Sí, empecé a aplicar encuestas a las mamás, sí, de los niños del sur y de los niños del norte, para ver qué es lo que pasaba. Y pues, yo podía pensar que era con los niños del norte, que estaban más campos agrícolas donde se fumiga más, pero nos encontramos que era más con los niños del sur, porque el mar estaba muy contaminado, ¿sí? Y los alimentos que ellos consumían eran mucho, sí, pescado, camarón, sí, que eran extraídos por el mar ahí, en la parte del sur. Y entonces checamos y platicamos una vez con un biólogo, mi hermana también es biólogo, mi hermano, y mi hermano trabajó en un proyecto aquí en Nabolato, y él me decía que en efecto, sí, en los estanques y el mar del sur estaba más contaminado. Entonces sacamos ese proyecto con la doctora Mirna Ríos y empezamos a trabajar para disminuir sobre todo los alimentos con aditivos y conservadores y colorantes, que eran el común denominador de las encuestas, de las entrevistas primero, de la consulta que yo les hacía. Entonces tratamos de trabajar en educación nutricional, yo sola todavía, con las mamás, en la consulta con los niños de la consulta y en el servicio de alimentación. Así yo trabajé durante 20 años, yo sola. Después se inauguró el módulo de desnutrición que estaba en la parte de atrás del hospital pediátrico. Me pidieron una asesoría para poder implementar ese servicio. Yo les hice el formulario dietético y yo también capacité al personal. Entonces, todos los viernes yo tenía que dar de alta a los niños desnutridos en la parte de atrás del hospital pediátrico y lo hacía con mucho gusto. Entonces, yo que tenía que trabajar en el hospital, supervisando el área del servicio de alimentación, capacitando a mi personal, dando consultas los jueves, ¿sí? En el área de consulta externa, los viernes, sí, dando de alta a los niños desnutridos, ¿sí? Y los sábados a veces tenía que ir. ¿Por qué? Porque había niños con alimentación enteral, que las fórmulas las preparaba yo. Entonces a veces tenía que ir los sábados. ¿Cuántos años fueron así? 20 años. Mis hijas vivieron esa parte y yo me las llevaba los sábados a veces a hacer esa parte que yo tenía que estar haciendo y elaborando. Mis hijas chicas, pero que me decían, mamá, ¿y por qué tenemos que ir? Porque no hay con quién dejarlas y porque los niños de allá, si yo no estoy, se pueden quedar sin comer. Pero ¿por qué sin comer si hay en las cocinas? Sí, pero los niños que les dan por sonda, sí, tengo yo que prepararles ese alimento. Está bien, mamá. Entonces, mis hijas siempre me acompañaron durante 20 años en ese caminar del hospital pediátrico. Yo sí, hace 6 años, sí, me jubilé del hospital pediátrico, pero sí, no, sin antes hacer la última parte como nutrióloga en un servicio de alimentación, que es obtener el distintivo H en el hospital pediátrico de Sinaloa. Yo fui el primer hospital en la zona noroeste que sacó el distintivo H junto con Quali, que Quali es también una escuela, que la muchacha que estaba en Quali fue mi pasante de servicio social, egresada de la de Durango, pero que con el entusiasmo que me vio a mí para poder sacar el distintivo en el hospital, ella se unió a mí, la capacité y ella también sacó el distintivo H en Quali. Una alumna mía, sí, de pasante, que hizo el servicio social conmigo, que también a la fecha Quali todavía tiene el distintivo H. El hospital pediátrico, cuando yo salí, lo perdieron, ¿sí? Entonces, mi labor, después de 20 años entraron otras nutriólogas, sí, ahorita yo creo que hay 12 nutriólogas en el hospital pediátrico, pero que al final han perdido la esencia de lo que es una verdadera nutrióloga en un hospital. La verdadera nutrióloga en un hospital es, sí, el objetivo principal es que los pacientes recuperen su salud. Eso es el principal objetivo. Y cuando recuperen su salud, darle el seguimiento para hacer los cambios, sí, en él, de los hábitos de alimentación, pero también de su familia. Yo también fui la primera nutrióloga que me dio la oportunidad de atender a las pacientes anoréxicas, junto con el equipo, con la doctora Cota y con el doctor Esquer, el médico internista.
la psicóloga y yo, las querían mandar a psiquiatría, y yo y el doctor Esquer y la doctora Cota le dijimos al director que nos dieran la oportunidad que nosotros podríamos sacar adelante a esas pacientes anoréxicas. Las 3 pacientes anoréxicas que me tocó a la fecha, una de ellas, sí, 2 de ellas se fueron ya, que eran de un ejido, pero a la fecha una de ellas sí estudió nutrición, estudió también, sí, la carrera de mercadotecnia, y ahorita a la fecha seguimos nosotros en contacto, y es una muchacha que pudo salir adelante. Entonces, esta parte también me tocó hacer en el hospital pediátrico. De que yo egresé, ya me jubilé en el hospital pediátrico, conjuntamente hace 15 años me hablaron, la doctora Marcela me habló para que empezáramos a planear lo que era la licenciatura en nutrición en la UAS. Yo ya había dado clases en la Católica, estuve trabajando en la Católica, en la área de varias materias di. Administración fue la fuerte porque no había esa materia en la Católica. A mí me tocó implementar, sí, esa materia de administración, y después de eso me hablaron de la de Durango para que yo les diera seminario de administración, y también estuve, sí, trabajando en otra privada, dándoles también lo que son diplomados de administración. Pocas escuelas tienen ese ámbito de administración, y sobre todo pocas, no hay docentes que estén a cargo de esa área de administración, y no a toda la gente le gusta, la verdad. Pero yo también fui, sí, con mucho orgullo, de las fundadoras de la Escuela de Nutrición, junto con la maestra Mónica y la maestra Mayra, sí. Entonces yo ahí, hasta febrero, sí, yo que me jubilé, fui la fundadora, pero me tocó yo fui la que formé lo que es el programa de nutrición, pero sobre todo, en los últimos 3 años, a mí me tocó hacer la optativa de los servicios de alimentación, junto con la maestra Corina. Fuimos las que innovamos esta área, los diplomados tanto de nutrición pediátrica como el de administración. Sí, a mí me tocó elaborarlos, esos diplomados, el diplomado de administración con la maestra Corina, el diplomado de nutrición pediátrica con la maestra Alia, que al final han sido una parte importante, sí, de mis compañeras, ahora mis amigas fuera del ámbito, sí, para poder ayudarme a fortalecer el área, también el área de los servicios de alimentación. Entonces, sí, conjuntamente también en algún momento yo estuve en consulta. El mundo pediátrico, el grupo de médicos que vieron cómo yo trabajaba del hospital pediátrico, me hablaron para formar el mundo pediátrico. El mundo pediátrico a la fecha está ahí, es una cuadrante de llegar a la mamita. Está ahí el área de mundo pediátrico. Yo trabajé con ellos, yo como única mujer en el área de nutrición. Yo los apoyaba con todos sus pacientes de todos los ámbitos, el cirujano, el alergólogo, sí, el psicólogo, el optometrista, el traumatólogo. Yo era la nutrióloga de todos ellos. Yo les estuve apoyando durante 5 años en la consulta, sí, de mundo pediátrico. Y actualmente, cuando yo me jubilé ahorita de lo que es la UAS, pues me jubilé con mucho gusto, pero me jubilé porque las clases virtuales para la administración no creo que sea lo conveniente. Las clases deben de ser prácticas, sobre todo del área de administración. Cuando yo me tocó darla de manera virtual, yo ya había conseguido un convenio con Canirac, con los restaurantes, para que todas mis alumnas que les interesara la optativa de administración se fueran a hacer el servicio social a los restaurantes, para que posteriormente sí se quedaran como nutriólogas, que yo creo que es importante que en todos los restaurantes, aparte de estar el chef, debe haber una nutrióloga ahí, que esté elaborando también los planes de alimentación equilibrados, conjuntamente con el chef, que hacemos muy buen equipo en esa parte, para poder disminuir los índices de obesidad tan graves que tenemos, sobre todo sí en obesidad infantil. Entonces, ya no se pudo hacer ese proyecto, y pues mi decisión también de retirarme de ese ámbito es porque
cuando uno también como profesionista siente que ya no puede crecer también en el ámbito de la docencia, entonces yo creo que hay que decir hasta aquí. Yo creo que yo soy de las nutriólogas súper afortunadas, que he podido incursionar en todos los ámbitos, que nadie me ha podido decir, esto no es, esto es aburrido. Yo incursioné en todos los ámbitos y que yo hago a la fecha lo que quiero hacer, ¿sí? Y que yo soy de las que creo que cada uno tiene que picar su propio destino profesional. Nadie va a llegar a decirle, vente, hay una vacante de nutrióloga, te tienes que venir aquí a hacer las cosas. Yo soy de las que creo que los sueños de uno los tiene que convertir en realidad, pero haciéndolos uno mismo, no dejando que ese sueño lo construya otra persona. Me dicen mis alumnas de los servicios de alimentación, que fueron los 8 últimos años que estuve en la UAS, profe, pero es que no tiene nada. Pues con más razón, voy a ese lugar y no tiene nada, no hay silla, no hay mesa, no hay nada. Oye, ¿y cómo crees que yo llegué al hospital pediátrico? ¿Cómo crees que yo llegué a un penal? ¿Cómo crees que llegué sin nada? Pero es una labor más importante y más reconocida, que de no haber nada, pudimos hacer todo. Yo creo que siento que los nutriólogos no se creen, ¿sí? Y no lo ven con pasión su profesión. La pasión la tenemos que ver, ¿sí? Con pasión. En ese andar, a veces los nutriólogos piensan que es el dinero lo que le da a uno, ¿sí? No, no es el dinero, es en la satisfacción que uno debe de tener. ¿Por qué? Porque el dinero es una parte que lo hace a uno tener estabilidad, pero el dinero no te da la felicidad, ¿sí? Ni te da la tranquilidad de hacer día a día lo que a uno le gusta hacer. Entonces, yo, por ejemplo, en este día, el día del nutriólogo, sí, casi siempre los nutriólogos dicen, la clínica está saturada. ¿Y qué hacen los nutriólogos? Todo, menos lo que deben de hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que deben de hacer? Que vayan, pasen visitas con los médicos, estén con los médicos haciendo un equipo. Me dicen, profe, es que los médicos no nos dejan. A mí no me vas a venir a decir, porque yo me gané mi lugar en el hospital pediátrico. Y a mí los doctores me hablaban para que yo pasara visita con ellos. Yo me gané mi lugar también en el Seguro Social, cuando me tocó que el cirujano me hablara, ¿sí? Para que yo pasara. Entonces, los lugares no los ganamos con nosotros. ¿Con qué? Con conocimientos. Pero si nos preguntan y no sabemos, pues ese médico no nos va a volver a hablar, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que ahorita los nutriólogos les hace falta el optimismo y les hace falta la pasión para desarrollarse en cualquier ámbito que nos tenemos que desarrollar. Bueno, yo lo que les podría comentar a las que ingresen, que no ingresen por una problemática personal, resolviendo una problemática personal. Sí, yo lo que creo es que tienen que ingresar con la firme convicción de que hay que tener, sí, la oportunidad de trascender con las personas. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que trabajar con las comunidades, con las poblaciones, con las personas, para que uno pueda poner ese granito de arena, el por qué uno viene a esta vida, a poder trascender, ¿sí? Y muchas de las personas nutriólogas que están entrando, entran para resolver su problemática, que tienen problemas de obesidad, que tienen problemas de anorexia, que tienen problemas de bulimia, que quieren estar más delgadas, que quieren poner consultorios fit para poder estar bajando gente. Eso no es, ¿sí?, lo que es en realidad la ciencia de la nutrición. ¿Por qué? Porque hay otros factores que son genéticos, que son hormonales, que son psicológicos. Entonces, muchas de las personas que entran en nutrición es para resolver su problema, ¿sí? Yo lo que aconsejaría es que sea con la idea
de poder trascender con la población, con las personas, para poder disminuir la problemática que ahorita es la obesidad, pero anteriormente era la desnutrición, ¿sí? Entonces, yo con esto, yo creo que me quedaría. ¿Sí? Y de conclusión, las personas que pensaban que me podían hacer el mal, ¿sí? En poniéndome en la banca, en algún lugar, esa debilidad se convierte en una fortaleza para mí, ¿sí? Y es en lo que en los 25 años lo hice en el hospital pediátrico, saqué un distintivo H, ¿sí? Y en la UAS yo pude hacer la optativa de administración, también yo la pude dejar, sí, como legado, ahora a Laura que ya me jubiló. Felicitarla por tales logros, de verdad es una persona digna de admirar y también siento el agradecerle porque también ha abierto caminos para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Luis, ¿sí? Yo también quiero decirle muchas gracias porque yo siento que sí sigo un poco lo que usted está haciendo de no decir no a lo que se me ponga enfrente, pero igual también a veces sí me da miedo el seguir y tal vez no sepa si hacerlo o no, y escucharla que usted, una maestra, una persona que yo conozco, ha hecho todo lo posible para poner el nombre de la nutrición y seguirla, pues me da mucho apoyo, sinceramente. Muchas gracias. Entonces, pues yo creo que con esto termino mis 42 años que tengo egresada de nutrióloga con mucho orgullo y que a la fecha sigo haciendo cosas en nutrición. No espero a que me lleguen, yo lo busco. Digan que no, traten de creérsela y trabajen con pasión. Eso es lo que les puedo decir.